Introducción al mundo de Kill la Biblia de Daniel. La Biblia de Daniel es una obra que se encuentra en el umbral entre lo clásico y lo contemporáneo. Un libro que no solo desafía las convenciones literarias, sino que también ofrece una mirada profunda sobre la naturaleza humana y sus complejidades. Escrito por el autor, nombre del autor, esta novela ha capturado la atención tanto de lectores casuales como de críticos exigentes gracias a su capacidad para combinar elementos de diversos géneros. Desde la narrativa filosófica hasta el drama psicológico, pasando por toques de humor negro e incluso misticismo. Aunque puede parecer ambicioso intentar resumir una obra tan densa y multifacética, este texto busca ofrecer una visión integral que permita al lector comprender su estructura, temas principales y los personajes que la habitan. El contexto histórico y cultural en el que se desarrolla la historia juega un papel crucial. Situado en un período de transición social marcado por tensiones entre tradiciones y modernidad, el escenario de la Biblia de Daniel actúa como un espejo de las inquietudes humanas universales, la búsqueda de sentido, la lucha contra la alienación y el enfrentamiento con dilemas morales. El autor construye un mundo donde lo personal y lo colectivo se entrelazan de manera inseparable, reflejando cómo las decisiones individuales pueden resonar en la sociedad en su conjunto. Este trasfondo no solo enriquece la trama, sino que también invita al lector a reflexionar sobre cómo las circunstancias externas moldean nuestras vidas. Desde el punto de vista temático, en la Biblia de Daniel aborda cuestiones profundas que trascienden el tiempo y el espacio. La identidad, el propósito existencial y la fragilidad de las creencias son ejes centrales que atraviesan cada página. A través de metáforas poderosas y diálogos cargados de significado, el libro explora cómo los seres humanos luchan por encontrar su lugar en un mundo aparentemente caótico. Estas ideas no solo están presentes en la trama principal, sino que también se manifiestan en los detalles más sutiles, desde las descripciones ambientales hasta las interacciones entre los personajes secundarios. En cuanto a los personajes, son ellos quienes dan vida al corazón de la obra. Cada uno de ellos está cuidadosamente diseñado para representar arquetipos humanos que, aunque únicos en su individualidad, resultan universales en sus conflictos internos. El protagonista, Daniel, encarna la lucha entre la fe y el escepticismo, mientras que otros personajes complementan su viaje con perspectivas que contrastan o amplifican sus propias dudas. Juntos forman una constelación de voces que dialogan entre sí, creando una narrativa rica y multidimensional. Por último, es importante destacar cómo la Biblia de Daniel desafía las expectativas del lector. Su estructura no lineal, junto con un estilo narrativo que oscila entre lo poético y lo directo, obliga al lector a comprometerse activamente con el texto. No es un libro fácil de digerir, pero precisamente esa complejidad es lo que lo hace tan memorable. En este resumen narrativo, nos adentraremos en los elementos clave que conforman esta obra maestra, desentrañando capa por capa su intrincada red de significados. Al final, el objetivo no es solo contar la historia, sino también transmitir la experiencia de sumergirse en ella. Primera parte, el despertar de Daniel. La primera parte de la Biblia de Daniel se abre con una atmósfera densa y envolvente, introduciendo al protagonista en un momento crítico de su vida. Daniel, un hombre de mediana edad con una trayectoria profesional sólida pero insípida, se encuentra atrapado en una rutina monótona que lo ha ido consumiendo lentamente. Desde las primeras páginas, el autor establece un tono opresivo mediante descripciones minuciosas de su entorno cotidiano. Una oficina asfixiante, calles grises y llenas de gente que camina sin rumbo, y un apartamento que, aunque funcional, carece de cualquier indicio de calidez o autenticidad. Estos detalles simbólicos anticipan la crisis interna que pronto estallará en la vida de Daniel, preparando al lector para un viaje introspectivo hacia lo desconocido. El conflicto inicial surge cuando Daniel recibe una carta anónima que lo confronta con preguntas incómodas sobre su existencia. La misiva, escrita en un estilo críptico pero provocador, lo interpela directamente. ¿Quién eres tú realmente? ¿Qué has hecho con tu vida? Estas palabras resuenan en él como un eco, despertando un torrente de emociones reprimidas durante años. Lo que en principio parece un gesto malintencionado o una broma pesada, rápidamente se transforma en el detonante de una profunda autoevaluación.
El autor utiliza esta carta no solo como un recurso narrativo, sino también como un símbolo del impacto que un simple acto puede tener en la vida de una persona, subrayando la fragilidad de nuestras certezas. La reacción de Daniel ante este acontecimiento revela mucho sobre su carácter. Inicialmente, se muestra incrédulo y molesto, atribuyendo la carta a algún error o a un acto de vandalismo intelectual. Sin embargo, conforme avanza la narrativa, comienza a notarse un cambio sutil en su comportamiento. Pequeñas acciones, como quedarse absorto frente a su reflejo en el espejo o pasar largas horas contemplando viejas fotografías, sugieren que algo dentro de él está comenzando a resquebrajarse. Esta evolución psicológica se ve reforzada por diálogos internos que exploran su pasado, recuerdos de sueños truncados, relaciones fracasadas y decisiones que ahora percibe como errores irreparables. Estos fragmentos de memoria actúan como piezas de un rompecabezas que Daniel empieza a ensamblar, aunque aún sin comprender completamente el cuadro completo. Paralelamente, el entorno de Daniel también experimenta una transformación sutil. Sus colegas, antes meros compañeros de trabajo con quienes mantenía conversaciones superficiales, comienzan a parecer extrañamente distantes, como si fueran figuras de un mundo que ya no le pertenece. Sus amigos cercanos, incluyendo a su confidente de toda la vida, Marta, notan un cambio en su actitud, aunque no logran interpretarlo del todo. Durante una cena tensa, Marta intenta hacerle ver que tal vez necesita un descanso o un cambio drástico, pero Daniel rechaza la idea con una mezcla de orgullo y miedo. Este episodio refleja su resistencia inicial a confrontar sus problemas, un rasgo que será crucial en su desarrollo posterior. El autor introduce aquí pequeños elementos simbólicos que guían al lector hacia los temas centrales de la obra. Por ejemplo, una tormenta que azota la ciudad justo después de la llegada de la carta funciona como un presagio de la agitación interna que Daniel experimentará. Asimismo, su incapacidad para dormir adecuadamente durante varias noches consecutivas se convierte en una metáfora del insomnio existencial que lo aqueja. Estos detalles no solo dotan a la narrativa de una riqueza visual, sino que también sirven para profundizar en el estado emocional del protagonista. A medida que esta primera parte avanza, queda claro que el conflicto inicial no es solo una carta anónima, sino una llamada a enfrentarse a algo mucho mayor: la desconexión entre quién cree ser y quién realmente es. Este desajuste lo empuja hacia un camino de autodescubrimiento que marcará el resto de la historia. Sin embargo, el verdadero desafío no reside en reconocer sus errores, sino en decidir qué hacer con esa nueva conciencia. Al final de esta sección, Daniel se encuentra en un punto de inflexión, preparado para abandonar su zona de confort y adentrarse en un territorio desconocido, aunque todavía no tiene claro hacia dónde lo llevará este viaje. Segunda parte: nuevos horizontes y conflictos emergentes. La segunda parte de la Biblia de Daniel marca un giro decisivo en la narrativa, donde el protagonista comienza a expandir su horizonte personal y enfrentarse a nuevos desafíos que lo sacan de su zona de confort. Tras los eventos de la carta anónima y la introspección inicial, Daniel decide tomar medidas concretas para cambiar su vida, aunque estas decisiones no siempre resultan claras ni fáciles de implementar. Es en este segmento donde el autor introduce personajes y situaciones que desafían las creencias y suposiciones de Daniel, forzándolo a reconsiderar aspectos fundamentales de su identidad y propósito. Uno de los momentos clave ocurre cuando Daniel decide aceptar un proyecto laboral inesperado que lo lleva fuera de su ciudad natal. Este proyecto, que inicialmente parece una oportunidad para escapar temporalmente de su rutina, se convierte en una puerta hacia un mundo desconocido y lleno de posibilidades. Durante su estancia en esta nueva ubicación, Daniel conoce a Clara, una mujer enigmática y carismática que trabaja en el mismo proyecto. Clara es todo lo que Daniel no es: segura de sí misma, creativa e impulsiva. Desde su primer encuentro queda claro que su relación tendrá un impacto significativo en el desarrollo de Daniel. A través de conversaciones profundas y momentos compartidos, Clara lo confronta con preguntas que lo hacen cuestionar sus elecciones pasadas y su visión del futuro. Ella representa un contraste directo con su antigua vida, y su influencia actúa como un catalizador para que Daniel explore nuevas facetas de sí mismo. Sin embargo, la aparición de Clara no es el único factor que altera la dinámica de la historia.
En paralelo, Daniel se encuentra con un grupo de personas que forman parte de una comunidad alternativa dedicada a la búsqueda de formas de vida más auténticas y significativas. Este colectivo, liderado por un filósofo excéntrico llamado Mateo, vive en una especie de retiro rural donde priorizan la conexión con la naturaleza, el arte y la reflexión filosófica sobre el sentido de la existencia. Para Daniel, quien ha pasado la mayor parte de su vida inmerso en estructuras urbanas y corporativas, esta comunidad es tanto un choque cultural como una revelación. Las conversaciones nocturnas alrededor de una fogata, las discusiones sobre conceptos abstractos como el destino y el libre albedrío, y las actividades simples pero profundamente conectadas con el presente, como cultivar alimentos o pintar al aire libre, lo exponen a formas de pensar y vivir que nunca había considerado. Este nuevo entorno también trae consigo un conflicto central que define esta parte de la narrativa: la tensión entre la seguridad de lo conocido y el riesgo inherente a lo desconocido. Daniel se debate entre regresar a su vida anterior, con todas sus limitaciones, pero también su previsibilidad, y quedarse en este lugar que le ofrece la posibilidad de reinventarse, aunque a costa de abandonar todo lo que alguna vez le dio estabilidad. Este dilema se intensifica cuando Mateo le propone integrarse formalmente a la comunidad, invitándolo a participar en un proyecto a largo plazo que implicaría renunciar a su carrera profesional y adoptar un estilo de vida radicalmente diferente. Para Daniel, esta oferta no solo representa una decisión práctica, sino también un examen de sus valores más profundos. ¿Qué significa para él el éxito? ¿Es posible encontrar felicidad fuera de las expectativas sociales y profesionales que ha internalizado durante décadas? Además de estos conflictos externos, Daniel también enfrenta una serie de desafíos internos que emergen como resultado de su interacción con estos nuevos personajes y contextos. Clara, por ejemplo, lo desafía constantemente a ser más honesto consigo mismo y con los demás. En una escena particularmente emotiva, ella le dice: "No puedes seguir escondiéndote detrás de tus excusas. Si quieres cambiar, tienes que empezar por admitir que no eres quien creías ser". Estas palabras lo golpean como un puñetazo, obligándolo a enfrentar una verdad incómoda: que gran parte de su malestar proviene de haber construido una vida basada en expectativas ajenas y no en sus propios deseos. Este proceso de autoconfrontación es doloroso, pero necesario para que Daniel pueda avanzar hacia una mayor autenticidad. Otro elemento crucial de esta sección es cómo el autor utiliza el entorno natural como un personaje más en la historia. Los paisajes vívidos y llenos de vida que rodean a la comunidad alternativa sirven como un reflejo de los cambios internos que Daniel está experimentando. Las montañas imponentes, los ríos cristalinos y los bosques frondosos no solo proporcionan un contraste visual con la ciudad gris de la que proviene, sino que también funcionan como metáforas de la libertad y la expansión que Daniel comienza a sentir en su interior. Sin embargo, esta belleza también tiene un lado oscuro. Las tormentas repentinas, las noches frías y los animales salvajes simbolizan los peligros y las incertidumbres que acompañan cualquier proceso de transformación. Al final de esta parte, Daniel se encuentra en un estado de transición. Ha comenzado a despojarse de algunas de las máscaras que lo han definido durante años, pero aún no está listo para comprometerse completamente con un nuevo camino. Su relación con Clara sigue siendo ambigua, y su participación en la comunidad alternativa es incierta. Aunque ha dado pasos importantes hacia la autocomprensión, el conflicto entre su pasado y su potencial futuro sigue siendo un obstáculo que debe superar. Este punto de inflexión deja al lector con la sensación de que, aunque Daniel ha avanzado considerablemente, su viaje está lejos de terminar. Tercera parte: el conflicto interior y externo. En la tercera parte de la Biblia de Daniel, el protagonista se enfrenta a un torbellino de emociones y decisiones que lo colocan en el núcleo de un conflicto tanto interno como externo. Este segmento de la novela destaca por la intensificación de los desafíos que ponen a prueba la fortaleza moral y psicológica de Daniel, así como su capacidad para discernir entre lo correcto y lo erróneo, en un mundo donde las líneas éticas son borrosas y cambiantes. Aquí el autor explora con maestría cómo las emociones humanas, especialmente la ira, el amor y el miedo, influyen en las decisiones cruciales que definen el curso de la vida de Daniel. El conflicto interno de Daniel alcanza su punto álgido cuando se ve obligado a elegir entre dos caminos divergentes: regresar a su vida anterior
con todas sus comodidades y certezas, o continuar en la comunidad alternativa, abrazando una vida de incertidumbre, pero también de autenticidad. Este dilema lo sumerge en un estado de confusión y ansiedad, exacerbado por las expectativas contradictorias de aquellos que lo rodean. Por un lado, sus colegas y antiguos amigos insisten en que su talento y habilidades deben ser utilizados en un entorno más convencional, argumentando que desperdiciar su potencial sería un acto de egoísmo. Por otro lado, los miembros de la comunidad alternativa, incluida Clara, ven en Daniel un potencial transformador, alguien capaz de inspirar a otros a buscar una vida más consciente y significativa. La ira se convierte en un motor clave en este proceso. Daniel experimenta accesos de furia dirigidos tanto hacia sí mismo como hacia los demás. En una escena particularmente intensa, después de una discusión acalorada con Clara sobre sus verdaderas motivaciones para permanecer en la comunidad, Daniel estalla en una mezcla de frustración y desesperación. Esta explosión emocional no solo pone en evidencia su lucha interna, sino que también desencadena una serie de eventos que afectan profundamente a quienes lo rodean. La ira, aunque destructiva en ese momento, actúa como un catalizador para que Daniel enfrente finalmente sus miedos más profundos, el temor al fracaso, al juicio de los demás y a la pérdida de control sobre su destino. El amor, por su parte, emerge como una fuerza igualmente poderosa, pero más compleja. La relación de Daniel con Clara se convierte en un campo de batalla emocional, donde ambos luchan por reconciliar sus deseos personales con las demandas de la situación. Clara, quien siempre ha sido una figura de estabilidad y sabiduría para Daniel, comienza a mostrar signos de vulnerabilidad. En una noche de confesiones bajo el cielo estrellado, ella revela sus propios miedos y dudas, lo que crea un vínculo más profundo entre ambos. Sin embargo, este acercamiento también genera tensión, ya que Daniel se siente atrapado entre su dependencia emocional hacia Clara y su necesidad de independencia. El amor en este contexto no es una fuerza puramente redentora, sino una fuente de conflicto que lo obliga a replantearse sus prioridades y compromisos. El miedo, quizás la emoción más persistente en esta etapa, se manifiesta de múltiples maneras. Daniel teme perder su identidad si abandona definitivamente su antigua vida, pero también teme quedarse atrapado en una existencia que no lo satisfaga plenamente. Este temor lo paraliza en momentos críticos, como cuando debe decidir si participar en un proyecto comunitario que podría consolidar su lugar en la comunidad alternativa. Su indecisión no solo afecta su propio bienestar, sino que también genera descontento entre los demás miembros, quienes comienzan a cuestionar su compromiso con la causa. El autor utiliza este miedo como un reflejo de las inseguridades humanas universales, mostrando cómo el miedo al cambio puede ser un obstáculo tan grande como el cambio mismo. Los dilemas morales también ocupan un lugar central en esta parte de la historia. Daniel se enfrenta a situaciones donde las decisiones que toma tienen consecuencias directas sobre las vidas de otras personas. Por ejemplo, cuando un miembro de la comunidad enfrenta una crisis financiera que podría poner en peligro la continuidad del proyecto, Daniel debe decidir si utilizar sus contactos en la ciudad para obtener recursos adicionales. Esta decisión lo coloca en una encrucijada ética. ¿Debería priorizar los intereses de la comunidad sobre sus propios principios de independencia? ¿O debería mantenerse fiel a su decisión de alejarse del mundo corporativo, incluso si eso significa dejar a otros en una situación vulnerable? El autor maneja estos dilemas con una sutileza que invita al lector a reflexionar sobre las complejidades de la moralidad en contextos ambiguos. A través de diálogos introspectivos y escenas cargadas de tensión, se explora cómo las emociones humanas, aunque a menudo irracionales, son inevitables en el proceso de toma de decisiones. Daniel aprende, aunque de manera dolorosa, que no existe una respuesta perfecta a los desafíos que enfrenta y que cada elección implica sacrificios y consecuencias. Al final de esta sección, Daniel se encuentra en un estado de transición emocional y moral. Aunque ha tomado algunas decisiones importantes, aún no ha encontrado una resolución definitiva a sus conflictos internos. Sin embargo, estas experiencias lo han llevado a un nivel más profundo de autoconciencia, preparando el terreno para la culminación de su viaje en las partes finales de la novela. Este segmento no solo profundiza en la psicología del protagonista, sino que también refleja las luchas universales que todos enfrentamos cuando intentamos equilibrar nuestras emociones, nuestras creencias y nuestras responsabilidades hacia los demás. Cuarta parte: transformación y redención.
En la última parte de La Biblia de Daniel, el protagonista experimenta una metamorfosis que trasciende lo personal y se proyecta hacia lo universal. Este segmento de la novela marca el clímax emocional y narrativo, donde las decisiones previamente tomadas convergen en un desenlace que redefine el significado de la redención y el propósito en la vida de Daniel. A través de una combinación de epifanías internas y acciones concretas, el autor logra tejer una conclusión que no solo resuelve los conflictos del protagonista, sino que también deja una huella duradera en el lector. La transformación de Daniel se manifiesta en varios niveles, comenzando con un cambio fundamental en su percepción de sí mismo y del mundo que lo rodea. Tras enfrentarse a sus miedos y dilemas morales en la tercera parte, Daniel llega a un punto de lucidez que lo libera de muchas de las ataduras que lo habían limitado. En una escena emblemática, mientras observa el amanecer desde una colina cercana a la comunidad alternativa, Daniel comprende que su vida no es una serie de errores irreparables, sino un continuo proceso de aprendizaje y crecimiento. Esta revelación lo lleva a adoptar una postura más compasiva hacia sí mismo y hacia los demás, reconociendo que la perfección es una ilusión y que el valor real reside en la capacidad de adaptarse y evolucionar. Esta nueva perspectiva se traduce en acciones concretas que marcan un giro decisivo en su trama personal. Daniel decide quedarse en la comunidad alternativa, pero no como un intento de escapar de su pasado, sino como una forma de integrar las lecciones aprendidas en su nueva vida. Participa activamente en proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida de los miembros, utilizando sus habilidades profesionales de manera innovadora y altruista. Por ejemplo, diseña un sistema de gestión de recursos que permite a la comunidad ser más autosuficiente, demostrando que su experiencia en el mundo corporativo puede ser redirigida hacia objetivos más significativos. Esta contribución no solo refuerza su sentido de pertenencia, sino que también lo ayuda a reconciliarse con su antigua identidad, transformando lo que antes era un motivo de vergüenza en una herramienta para el bien común. El tema de la redención se profundiza en la relación de Daniel con Clara. Después de semanas de tensión y distanciamiento, ambos deciden tener una conversación honesta y vulnerable que sienta las bases para una nueva fase en su vínculo. Clara, quien también ha estado lidiando con sus propios demonios internos, admite que su insistencia en que Daniel se quede en la comunidad no era solo por el bien del proyecto, sino también porque temía perderlo. Daniel, por su parte, reconoce que su resistencia a comprometerse plenamente con la comunidad estaba arraigada en el miedo a perder su independencia. Esta conversación no solo les permite sanar viejas heridas, sino que también los une en un nivel más profundo, basado en la aceptación mutua y el apoyo incondicional. Su relación, aunque aún imperfecta, se convierte en un reflejo de cómo el amor puede ser una fuerza redentora cuando se nutre de honestidad y empatía. El impacto de estas decisiones y transformaciones no se limita al ámbito personal de Daniel. Su evolución tiene repercusiones significativas en la comunidad y en los personajes secundarios que lo rodean. Por ejemplo, su compromiso con el proyecto inspira a otros miembros a enfrentar sus propios miedos y limitaciones, generando una ola de renovación y optimismo. Mateo, el líder filosófico de la comunidad, expresa su admiración por Daniel en una reunión general, señalando que su capacidad para integrar su pasado con su presente demuestra que el cambio es posible incluso para aquellos que parecen atrapados en patrones destructivos. Este reconocimiento público no solo valida la transformación de Daniel, sino que también refuerza el mensaje central de la novela, que el crecimiento personal es un proceso continuo que requiere coraje, humildad y solidaridad. Sin embargo, el autor no idealiza este proceso de redención. A lo largo de esta parte, se sugiere que la transformación no implica la eliminación completa del sufrimiento o la incertidumbre. Daniel sigue enfrentándose a momentos de duda y vulnerabilidad, pero ahora los aborda con una mentalidad diferente. En lugar de evitarlos o negarlos, los acepta como parte integral de su viaje. En una reflexión final, Daniel comparte con Clara que ha aprendido a ver la vida como una serie de silos, donde cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte y sabio. Esta metáfora del ciclo resuena profundamente con el lector, quien puede identificar paralelos entre la experiencia de Daniel y sus propias luchas. El desenlace de la novela se presenta como un equilibrio entre la resolución y la apertura hacia el futuro.
Aunque Daniel ha encontrado una nueva dirección en su vida, el autor deja implícito que su viaje no ha terminado. La última escena lo muestra trabajando en un jardín comunitario, sembrando plantas que tardarán meses en florecer. Este acto simbólico encapsula la esencia de su transformación: la paciencia, el compromiso y la esperanza en un futuro mejor. Al cerrar el libro, el lector se queda con la sensación de que el viaje de Daniel no es solo una historia de redención personal, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones y acciones pueden influir positivamente en el mundo que nos rodea. En resumen, la cuarta parte de La Biblia de Daniel no solo ofrece un desenlace satisfactorio para los conflictos planteados a lo largo de la novela, sino que también eleva los temas centrales a un nivel universal. La transformación de Daniel, su búsqueda de redención y su impacto en los demás demuestran que el cambio, aunque doloroso, es posible cuando se aborda con autenticidad y determinación. Este segmento culmina la narrativa con una mezcla de esperanza y realismo, dejando al lector con una profunda sensación de catarsis y una invitación a aplicar las lecciones de la historia en su propia vida. Temas centrales y mensajes universales en la Biblia de Daniel. Uno de los aspectos más destacados de la Biblia de Daniel es su capacidad para abordar temas universales que trascienden el tiempo y las culturas, ofreciendo una mirada profunda sobre la condición humana. Entre los temas centrales que resuenan a lo largo de la obra, la identidad personal emerge como una preocupación constante. A través del viaje de Daniel, el autor explora cómo las personas construyen su sentido de sí mismas a partir de las expectativas externas, las experiencias acumuladas y las decisiones conscientes. Este tema se manifiesta particularmente en los momentos en que Daniel enfrenta la disonancia entre quién cree ser y quién realmente es. Su lucha por reconciliar estas dos versiones de sí mismo refleja una realidad universal. La identidad es un constructo dinámico que evoluciona con el tiempo y las circunstancias. El autor utiliza este conflicto interno para subrayar que el autodescubrimiento no es un destino final, sino un proceso continuo que requiere introspección y valentía. El propósito existencial es otro tema central que atraviesa la obra, planteando preguntas fundamentales sobre el significado de la vida y el papel que cada individuo desempeña en el vasto tejido de la existencia. A través de las interacciones de Daniel con personajes como Mateo y Clara, el libro examina diferentes perspectivas sobre cómo encontrar sentido en un mundo aparentemente indiferente. Mateo, con su enfoque filosófico, argumenta que el propósito no es algo que se descubre externamente, sino algo que se crea a través de acciones significativas y conexiones genuinas. Por otro lado, Clara representa una visión más intuitiva y emocional del propósito, sugiriendo que la autenticidad y la entrega a los momentos presentes son las claves para una vida plena. Estas perspectivas complementarias no solo enriquecen la narrativa, sino que también invitan al lector a reflexionar sobre su propio sentido de propósito y cómo lo define en su vida diaria. La fragilidad de las creencias constituye un tercer tema crucial que el autor aborda con sutileza y profundidad. A lo largo de la novela, Daniel experimenta una serie de crisis que ponen en tela de juicio sus suposiciones más arraigadas. Desde su fe en las estructuras sociales y profesionales hasta sus ideales sobre el amor y la felicidad, cada creencia es sometida a escrutinio. Este proceso de desmontaje gradual de las certezas internas es presentado no como un acto destructivo, sino como una oportunidad para reconstruir una visión más resiliente y flexible de la realidad. El autor utiliza metáforas poderosas, como la imagen de un río que erosiona una roca, para ilustrar cómo las creencias, aunque aparentemente sólidas, pueden ser moldeadas por la experiencia y el cambio. Este tema resuena particularmente en una era marcada por la incertidumbre y la volatilidad, recordándonos que nuestras creencias deben estar arraigadas en la adaptabilidad y la apertura al aprendizaje continuo. Estos temas no solo están presentes en la trama principal, sino que también se manifiestan en los detalles más sutiles de la narrativa. Las descripciones ambientales, por ejemplo, actúan como reflejos de los estados emocionales y filosóficos de los personajes. El contraste entre la ciudad industrializada y la comunidad alternativa simboliza la tensión entre la rigidez de las normas sociales y la fluidez de una vida más auténtica. De manera similar, los diálogos entre los personajes están cargados de significado, explorando cuestiones que van más allá de las conversaciones superficiales.
Cada interacción, ya sea entre Daniel y Clara o entre Daniel y Mateo, funciona como un microcosmos, donde se debaten ideas que tienen relevancia universal. En términos de relevancia para el lector contemporáneo, estos temas ofrecen una invitación a la reflexión personal y colectiva. En un mundo donde la tecnología y la globalización han acelerado el ritmo de cambio, muchos se encuentran lidiando con preguntas similares sobre identidad, propósito y creencias. La Biblia de Daniel actúa como un espejo que refleja estas inquietudes, proporcionando tanto un consuelo como un desafío. Por un lado, el lector puede encontrar consuelo en la idea de que no está solo en su búsqueda de respuestas. Por otro, se enfrenta al desafío de cuestionar sus propias certezas y abrazar la incertidumbre como parte integral de la experiencia humana. Esta dualidad es lo que convierte a la obra en un texto no solo literariamente valioso, sino también profundamente significativo en un contexto moderno. Finalmente, el tratamiento de estos temas por parte del autor destaca por su habilidad para equilibrar lo específico con lo universal. Mientras que la historia de Daniel está arraigada en su contexto personal y cultural, las lecciones que extrae de su viaje son aplicables a cualquier ser humano, independientemente de su origen o circunstancias. Esta universalidad es lo que garantiza que la Biblia de Daniel no solo sea una obra relevante en su momento, sino también un texto perdurable que seguirá resonando en futuras generaciones. Análisis crítico y personal de la Biblia de Daniel. La Biblia de Daniel es una obra que, más allá de su narrativa cautivadora y su trama envolvente, logra destacarse por su profundidad temática y su capacidad para conectar con el lector en múltiples niveles. Desde una perspectiva crítica, el libro puede ser evaluado en términos de su calidad literaria, su originalidad y su capacidad para transmitir un mensaje impactante. En estos aspectos, el autor demuestra un dominio técnico notable y una visión artística que lo distingue dentro del panorama literario contemporáneo. En primer lugar, la calidad literaria de la Biblia de Daniel es innegable. El estilo narrativo del autor combina una prosa fluida y accesible con momentos de gran poesía, lo que permite que el texto sea disfrutable tanto para lectores casuales como para aquellos que buscan una experiencia más introspectiva. Las descripciones detalladas de los entornos y las emociones de los personajes son particularmente destacables. Por ejemplo, la forma en que el autor utiliza el paisaje natural como un reflejo de los estados internos de Daniel no solo enriquece la narrativa, sino que también añade una capa de simbolismo que invita al lector a interpretar más allá de lo evidente. Esta habilidad para fusionar lo literal con lo metafórico es una de las mayores fortalezas de la obra. En términos de originalidad, la Biblia de Daniel se distingue por su enfoque único en temas universales. Aunque la búsqueda de identidad y propósito ha sido abordada en innumerables obras literarias, el autor logra darle un giro fresco al situar al protagonista en un contexto moderno y multicultural, donde las tensiones entre lo individual y lo colectivo se vuelven particularmente relevantes. Además, la estructura no lineal de la novela, que alterna entre momentos de introspección y acción, mantiene al lector constantemente comprometido y evita caer en clichés narrativos. Este enfoque innovador refuerza la idea de que el viaje personal de Daniel no es lineal ni predecible, sino un proceso dinámico y lleno de giros inesperados. Sin embargo, la obra no está exenta de áreas que podrían beneficiarse de una revisión más profunda. Uno de los puntos débiles radica en la caracterización de algunos personajes secundarios, quienes, aunque cumplen funciones importantes en la trama, a veces carecen de la profundidad necesaria para sentirse completamente realizados. Por ejemplo, figuras como Marta, la amiga de toda la vida de Daniel, o incluso algunos miembros de la comunidad alternativa, a menudo quedan relegados a roles más funcionales que emocionales. Esto genera un desequilibrio en la narrativa, donde el protagonista y los personajes principales, como Clara y Mateo, reciben un tratamiento mucho más detallado y matizado. Una mayor exploración de los puntos de vista y las motivaciones de estos personajes secundarios podría haber enriquecido aún más la historia. Desde un punto de vista personal, la Biblia de Daniel es una obra que deja una huella duradera en el lector.